Saludos inventores. Bueno, en este video vamos a aprender a configurar y utilizar sensores en nuestro Arduino. En este caso, yo he decidido utilizar tres tipos de sensores. Bueno, en realidad hay dos sensores en uno, temperatura y humedad y la fotoresistencia. Lo que vamos a hacer es simular que instalamos estos sensores en una colmena. En una colmena para poder monitorear los niveles de luz, de temperatura y de humedad. Entonces, la idea es que cuando la temperatura supere una cantidad específica, se encienda la luz roja. Cuando la humedad supere otra cantidad específica, se enciende la luz celeste. Y cuando la luz llega a un nivel muy bajo o muy alto, se encienda la luz amarilla, según lo que nosotros decíamos. En este caso yo haré, para fines ilustrativos, que cuando la luz llegue a un nivel muy bajo se encienda la amarilla. Y este es el diagrama, que lo voy a dejar en la descripción para que lo puedan seguir. Como podemos ver acá, se utiliza una resistencia de 220 ohmios para cada LED. Sabemos que hay LED que no necesitan resistencia según las propiedades del LED, ¿verdad? Pero para evitar que se nos queme es mejor utilizar resistencias. Y así nos aseguramos que el LED funcione y que no se va a quemar nunca. Igual para esta fotoresistencia. Tenemos que poner una resistencia de 1K en serie para que los valores sean más legibles a la hora que llegan al Arduino, los valores que la fotoresistencia produce, que es algo que aprenderemos en la práctica. Y luego, bueno, la conexión es sencilla. En este sensor la patilla de comunicación va al pin 2 del Arduino. En realidad puede ir a cualquier otro. Y como es un pin digital, envía datos digitales, lo colocamos en el pin 2 para analizar esos datos. Y la fotoresistencia, como envía datos analógicos, lo enviamos al pin 0. Que el pin 0 se utiliza del 0 al 5, los A, para leer datos analógicos. Entonces vamos al código para ver cómo hacemos funcionar todo esto. Acá está el código ya escrito. Entonces lo dejé escrito para analizarlo paso a paso. Lo primero, si ustedes van a utilizar este mismo sensor que tengo acá, tenemos que instalar la librería que este sensor utiliza para que funcione óptimamente. Esta librería se llama DHT. Se busca aquí. Vamos a programa, incluir librería, administrar bibliotecas. Aquí se está actualizando y ponemos DHT. En este caso hay que buscarla en la lista. Yo la tengo instalada, es esta. DHT Sensor Library by Adafruit. Como ya la tengo instalada, no necesito instalarla. Esta es la primera librería que hay que instalar. Ustedes nada más le dan instalar y es muy rápido el proceso. Después, la siguiente librería que hay que buscar es esta. Lo pegamos. Y esta me apareció casi en las últimas. Está acá. Adafruit. El sensor unificado. Entonces la instalamos y ya con esto nos puede el código a compilar bien. Entonces, por ejemplo, acá yo compilo y se puede apreciar que no me va a dar ningún error porque ya las librerías están incluidas. Si no están incluidas, nos va a decir error, falta la librería que se declaró. Entonces lo que vamos a hacer es analizar poco a poco todas las partes del código. Como habíamos hablado en el video anterior, cuando uno utiliza barra barra es simplemente para agregar un comentario. Y esto sirve mucho para comentar nuestro código y entender lo que estamos haciendo. Entonces, como especifico acá, incluimos la librería. Incluimos que la librería le damos hashtag include y este se llama la librería dht.h.
Esto es para poder utilizar el sensor de humedad y temperatura con todas sus características óptimamente. Después definimos el pin digital donde se conecta el sensor de humedad. Entonces, hacemos lo mismo, hashtag define y ponemos DHT pin 2, que yo utilicé el 2 porque quise. Puedo utilizar cualquiera en realidad. Y después, dependiendo del tipo de sensor, podemos utilizar otra salida, pero en este caso no va a ser necesario porque el sensor que tengo no necesita esta parte del código, utiliza solamente esta segunda. Sin embargo, se define porque, por ejemplo, les comento, este sensor que yo encontré en Frixin tiene 4 patas, el mío tiene solo 3. Entonces hay que probar a ver cuál sirve para nuestro sensor. Ahora, como les comenté al inicio, la fotoresistencia envía señal analógica. Este sensor que yo tengo acá, este es muy bueno porque envía señal digital, o sea que va a enviar una señal bastante más clara que la analógica y precisa, que en este caso nos queda muy bien. La fotoresistencia nos va a enviar señal analógica, que si se acuerdan la diferencia entre analógica y digital es que la digital tiene solamente ceros y unos, es una señal cuadrada, 1, 0, 1, 0. Y la analógica es más sinusoidal, entrega valores muy amplios y muy variados. Así que definimos el pin analógico a 0 para conectar la fotoresistencia, tal y como lo tengo acá en la imagen. La fotoresistencia se alimenta en positivo, pasa la corriente a través de ella y hay una resistencia en serie que va hacia negativo, pero en este punto se envía la señal al pin A0. Después tenemos que definir el cronómetro para que pueda realizar las lecturas. Sé que quizás en este momento pueda parecer un poco confuso para qué sirven todas estas cosas, pero conforme uno va haciendo la práctica y va probando, va entendiendo. Entonces, por el momento lo que tenemos que hacer es colocar esto, como dice acá, long, cronómetro, guión bajo lecturas es igual a 0. O sea que cuando el Arduino inicia con 0 en las lecturas. Porque a veces tiene lecturas anteriores y no nos sirve muy bien. Y después esto lo vamos a utilizar después. Es igual long, el tiempo transcurrido de las lecturas. Y esto es muy importante. Que hay una diferencia muy grande entre float y int. El int es cuando vamos a utilizar los números naturales y enteros. Por ejemplo, 1, 2, 3. El float son valores más flotantes, como la palabra lo dice, con decimales y pueden variar mucho. Entonces, ¿para qué nos sirve esto? El Arduino, cuando recibe señales de algún sensor, ya sea de esto o de esto, el Arduino puede recibir datos desde 0 a 1023 bits, que es el espacio que tiene para analizar datos. Así que nosotros lo que hacemos es darle un valor. Por ejemplo, supongamos que este sensor de temperatura puede medir un máximo de 100 grados centígrados y un mínimo de 0. Entonces, en el Arduino, 1023 bits va a ser lo mismo que 100 grados centígrados y 0 bits va a ser lo mismo que 0 grados centígrados. Así que tenemos que hacer la ecuación para convertir estos valores a temperatura. O sea, que cuando esto esté a la mitad, 500 y algo, nos dé 50 grados centígrados y así con cada valor. Entonces, cada ecuación se aplica a los sensores que vamos a utilizar. El valor de la entrada analógica va de 0 a 1023 y se quiere convertir a porcentaje, que va de 0 a 100. Ahora, el sensor lo habíamos definido al inicio, pero hay que inicializarlo. Entonces, lo primero que hacemos, con esta parte del código se inicializa este sensor de DHT. Y ahora hay que inicializar los pines donde tenemos los LEDs. Colocamos const int, LED pin 9, pin 10 y pin 11. Ustedes pueden usar los que quieran. Y este integer lo vamos a utilizar más adelante para valores de la fotoresistencia. Ahora, estamos aquí en el void setup. Que el void setup
es la parte del código que se queda siempre estática y que se ejecuta una vez. Y el loop, como ya sabemos, es lo que se ejecuta constantemente en un ciclo sin fin. Entonces aquí lo que hacemos es que el Arduino debe comunicarse a una velocidad con la computadora. Esa velocidad se mide en baudios. Hay muchas velocidades en las que se puede utilizar el Arduino. Sin embargo, 9600 baudios de velocidad es la velocidad ideal para lo que vamos a hacer. Después ustedes pueden variar para diferentes tipos de posibilidades y velocidades según lo que vayan a necesitar. Y en el void setup también iniciamos el sensor para que ya empiece a enviar datos. Y aquí declaramos los pines de los LEDs para que funcionen como salidas. Aquí está el LED pin, esto debería llamarse 9, pero está bien, 10 y 11. Para que funcionen como salidas y entreguen voltaje y puedan encender el LED. Ahora, en el while loop, este va a ser el código que se va a ejecutar constantemente. Acá yo puse, esperamos 5 segundos entre medidas para que las mediciones sean más exactas. O sea, que el Arduino va a estar enviando mediciones a la computadora cada 5 segundos. No es necesario cada décima de segundo. En este caso cada 5 segundos porque vamos a medir valores que fluctúan lento en el ambiente, como la temperatura o la humedad o la luz. Y ahora, aquí es cuando nosotros empezamos a leer los valores de los sensores. Este float h, definimos que h va a ser igual a leer la humedad relativa. O sea que el sensor nos va a entregar un valor de humedad que se va a convertir con la fórmula anterior de los valores analógicos entre 100 y nos va a entregar una humedad relativa. Hacemos lo mismo con la temperatura y es un valor float porque son valores que tienen decimales y no son siempre tan exactos. Entonces hacemos lo mismo con la temperatura y leemos y declaramos que T va a ser igual a leer la temperatura del sensor de HT. Y ahora, la temperatura, nosotros también la podemos hacer conversiones. Podemos utilizar grados centígrados o Fahrenheit. En este caso voy a utilizar centígrados, pero la de Fahrenheit la dejo abierta por aquello que la queramos utilizar. Luego, esta parte del código es necesaria para comprobar si hay algún error en la lectura. Si el sensor no está enviando bien los datos, tenemos que saberlo. Así que esta parte del código nos sirve para entender si los datos nos están enviando bien. Nosotros podemos presionar este botón, que luego lo presionaré, y si los datos se están recibiendo aparecerán, si no, aparecerá esto, lo que nosotros queramos. Error o simplemente no hay datos o el mensaje que nosotros deseamos. Y bueno, y acá cerramos. Luego aquí nosotros, está la sección para calcular el índice del calor en Fahrenheit, pero yo no lo voy a necesitar ahora. Pero sí está para calcular el índice del calor en grados centígrados. Entonces el índice de calor va a ser igual a, y usamos esta línea de código para que nos dé la temperatura en grados centígrados. Luego, los datos enviados al monitor serial. Es muy importante. ¿Qué es el monitor serial? El monitor serial es la información que el Arduino envía a la computadora, que la leemos a través del USB. En este caso, para ver esa información la vemos en esta ventana. Si yo presiono ahora, no me va a dejar porque no tengo el Arduino conectado, pero ya lo veremos. Entonces, ¿qué datos enviamos al monitor serial? Esto que dice serial print es que en la ventana va a aparecer un diálogo que dice humedad. Y después, serial print seguidamente, después de humedad, va a aparecer los datos de humedad, que arriba habíamos declarado que H sería la humedad que recibimos del sensor. Después, serial print, temperatura. Y aquí hacemos la ecuación donde se divide entre porcentaje para que nos dé los grados centígrados. Serial print, lo que está entre comillas, siempre va a ser el texto que se escribe. Y seguidamente, después del texto, serial print nos va a imprimir la temperatura. Ahora no se entiende muy bien, pero cuando lo veamos funcionando se va a entender mejor. Igual acá, serial print
grados centígrados el símbolo. Y aquí esto simplemente es para dejar un espacio, ya lo veremos. Después configuración de la fotoresistencia. Aquí está el cronómetro que mencioné anteriormente, que va a realizar lecturas en milisegundos. Y la luminosidad se lee en lectura analógica. Y este es el pin analógico que declaramos. Ahora, serial print. Vamos a enviar a que en el monitor serial se vea este texto. La luminosidad es del, y imprime la ecuación de lo que necesitamos. La luminosidad que leemos del LED por el coeficiente de porcentaje, para que nos dé un porcentaje de luminosidad del 0 al 100 según la capacidad del LED. Y después se imprime el porcentaje y un espacio. Entonces, bueno, vamos paso a paso. Después seguimos con esto. Vamos a leer esta información. Conecto el Arduino. Le cargo la información. Y acá yo presiono, una vez que se cargó, el monitor serial. Entonces, cada 5 segundos me va a entregar información. Aquí está, me está diciendo que la humedad es del 60%, la temperatura de 19 grados centígrados y la luminosidad del 25%. Que fue todo lo que yo le declaré aquí atrás. Por ejemplo, acá. Los datos enviados. Serial print, humedad. Aquí lo vemos. Seguidamente, después de humedad, ponemos la H, que la H era el valor de humedad extraído del sensor, que lo podemos ver aquí. Que H es igual a la lectura de la humedad. Seguidamente, serial print, temperatura. Entonces, aquí se realiza la conversión y escribimos temperatura, como lo podemos ver. E imprime la temperatura, como lo habíamos declarado acá anteriormente, que leemos los datos del sensor. Entonces, la temperatura es igual, la T es igual a la temperatura captada del sensor. Y aquí está el símbolo de grados centígrados. Luego, aquí está igual con lo que es el porcentaje de luminosidad. La luminosidad es del, y aquí lo vemos, la luminosidad es del, y aquí imprimimos, la luminosidad es luminosidad que lo habíamos declarado anteriormente por el coeficiente del porcentaje. Y eso nos da un valor que nos dice 25.1 y nosotros agregamos el símbolo de porcentaje. 25.51%. Ahora sí, una vez que nosotros tenemos todos los valores y los podemos monitorear a través del monitor serie del Arduino, queremos hacer algo con estos valores. En este caso lo que yo voy a hacer simplemente va a ser encender LEDs. Encender LEDs que me avisen que algo está pasando. Y aquí entra la programación del if y el else, que es como la mejor herramienta para programar lo que nosotros deseamos. ¿Qué quiere decir esto? If en inglés es igual a sí, pero no un sí afirmativo, sino un sí condicional. Ustedes saben, por ejemplo, que nosotros podemos decir, si yo tengo frío, entonces me pongo un abrigo. Esto es exactamente lo mismo. Si tal cosa, entonces otra. Entonces, ¿qué es lo que decimos acá? Si el porcentaje de luminosidad, que lo hemos declarado acá, es mayor o igual al 15%, si el porcentaje de luminosidad es mayor o igual al 15%, se enciende el LED. Si no, se apaga. O sea, aquí en este momento, el porcentaje de luminosidad es de 25, o sea que el LED debe estar encendido. Y lo igual lo vemos acá. Si la humedad es mayor o igual al 70%, el LED se debe encender. Aquí está el 56, el LED debería estar apagado. Si no, se apaga. Igual acá con la temperatura. Si la temperatura es mayor o igual al 23, de 23 grados centígrados, que en este caso es menor,
el LED debe encenderse, si no, se apaga. Así que bueno, lo que voy a hacer ahora es demostrarles el funcionamiento de esto en la pantalla, para que ustedes lo puedan ver. Así que bueno, lo vuelvo a iniciar. Y esperamos los 5 segundos necesarios. Y bueno, y aquí yo tengo todo montado. Aquí podemos ver la pantalla también, en la computadora, los datos y el circuito que lo tengo montado acá. Entonces, les voy a enseñar cómo varía la temperatura y la luz y todo cuando yo varío los sensores. Por ejemplo, recordamos lo que me decía con la luz. ¿Dónde está la luz? Es temperatura, humedad, la luz. Me dice que si la luz es mayor o igual al 15%, entonces el LED se enciende. Como podemos ver, ese LED está encendido. Y aquí está la fotorresistencia. Entonces, si yo tapo la fotorresistencia con mi dedo, la luz debería disminuir. Y si ustedes ven en monitor serie, después de la siguiente medida, la luz bajó al 100% y el LED se apagó. Entonces esperamos la siguiente medida a ver qué pasa. Ahora yo quito el dedo, la luz vuelve a llegar al sensor y el LED debería encenderse cuando realice la siguiente lectura. Ahí está, se encendió. ¿Se logró ver? Sí. Vamos a hacerlo aquí de nuevo con la computadora de contraluz. Tapo LED, perdón, la fotorresistencia. Y cuando la luminosidad baja, se apaga el LED. En la siguiente lectura, el LED debe de encenderse. Ahí está. Y ahora lo vamos a hacer con el sensor de temperatura y humedad, pero es muy importante. ¿Cómo voy a hacer yo para aumentar la temperatura y la humedad en el sensor de temperatura y humedad? Bueno, lo tengo que soplar con vapor de mi boca muy fuerte y así lo voy a llenar de temperatura y de humedad. O sea, lo voy a aumentar la temperatura y lo voy a llenar de humedad. Así que ustedes vean cómo se encienden los LEDs inmediatamente cuando se realiza la lectura de que aumentó la humedad y la temperatura en el sensor. Ahí lo pueden ver, sincronizado perfectamente con los datos. La humedad aumentó a un 88% y la temperatura a 30 grados centígrados porque lo estuve soplando con mucho vapor de mi boca. Ahora, si esperamos a que la temperatura y la humedad baje, esto se debería de apagar. Va a tardar porque son señales naturales y la temperatura debe de bajar. Según esto, vamos a ver, la temperatura debe bajar a 23 grados. Va a tardar un rato. Entonces esperamos unos segundos a ver cuánto tarda en bajar. La humedad sí tarda muchísimo en bajar, entonces no la podemos esperar. Ahí va, 27. 26. Parece que cada 5 segundos baja un grado. Vamos a ver si se cumple. 26, otra vez. Esperemos a que baje. Bueno, parece que no está bajando demasiado la temperatura. Dejémoslo por acá. Igual, si queremos hacer la prueba, yo puedo simplemente variar el dato y debería funcionar. Bueno, ahí bajó a 25. Esperamos a que baje a 23. Bueno, mientras tanto yo puedo seguir jugando con el LED este. Siguen 25, ahí está. Siguen 25. Voy a bajar la luminosidad más. Ahí se apagó. Esperemos un poco a ver si llega a 23. Bueno, parece que está difícil que baje esos 2 grados, pero démosle un poco de tiempo. Mientras tanto, podemos seguir analizando el código. Entonces, recapitulando, yo puedo variar estos datos a lo que yo desee. Por ejemplo, la humedad. Ahí está. La humedad estaba
al 70% y llegó a 67 y ya se apagó. La temperatura sigue en 25. Apenas baje, este se debería de apagar el LED también, que indica que la humedad está al cierto nivel. Nosotros podemos variar estos datos a gusto y en vez de encender luces podemos encender lo que queramos. Bueno, la temperatura no quiere bajar. Parece que se estableció muy bien en 24, perdón, en 25. Pero para volver a probar que todo funciona, voy a aumentar la humedad con el vapor de mi boca de nuevo. Aquí está, al 70. Y lo vemos como se encendió de nuevo. Así que, compañeros, ustedes pueden hacer la prueba con cualquier tipo de sensor. Y bueno, empezamos a probar y cualquier duda la pueden comentar. Un saludo y nos vemos.